Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos congrega para empezar a estudiar su palabra. Gracias porque estamos ya avanzando este libro de números del Antiguo Testamento, que es uno de los libros del Pentateuco. Gracias porque hoy vamos a continuar con el capítulo 6. El lunes pasado hemos estudiado el capítulo 5 y ahora vamos a estudiar la primera parte de este capítulo 6, que es acerca del voto de los nazareos, que lo vamos a ver ahora, y también el próximo lunes vamos a continuar con la bendición sacerdotal. Vamos a leer los primeros 8 versículos de esta porción y luego haremos el comentario respectivo. Gracias porque hoy es 4 de abril del 2022 y el Señor está dándonos todas las facilidades, gracias a Dios que la plataforma y todas estas herramientas tecnológicas nos permiten hoy continuar con este estudio. Dice la palabra, el capítulo 6 de Números, el primer versículo dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace la vid, desde los graníos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. La semana pasada estudiamos el capítulo 5, donde aprendimos acerca de la limpieza integral del espíritu, alma y cuerpo, la honestidad y la restitución y la ley de los celos. El campamento tenía estas leyes porque era santo para Dios y debía mantenerse en esa integridad espiritual para que la ira de Dios no se encendiera sobre ellos. Ahora veremos el voto de los nazareos, personas que voluntariamente decidían consagrarse para Dios por cierto periodo de tiempo. No debemos confundir nazareo con nazareno. Nazareo significa apartado o consagrado. Nazareno era un habitante, es un gentilicio de Nazaret, pueblo de Galilea, donde creció Jesús. Acá vemos un verbo que dice abstendrá, la abstención. Estas personas voluntariamente se presentaban ante el sacerdote para hacer su voto, aquellos que reconocían la majestad y santidad de nuestro Dios. Ofrecían esta especie de sacrificio personal para Dios. Con esto demostraban su devoción y necesidad de acercarse más a Dios. El primer requisito consistía en renunciar a todo lo que es de la vid, o sea, del vino, las bebidas alcohólicas, ni nada que venga del viñedo. Es evidente que los israelitas consumían bebidas alcohólicas. Sin embargo, en muchos pasajes de la Biblia se condena esta práctica. Por ejemplo, como dice en el Proverbio 31, versículos 4 y 5, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, ¿no? También tenemos en Apocalipsis 1:6, porque nosotros somos reyes, ¿no? Dice, ¿quién
se entrega al licor embrutece su mente, es presa fácil de Satanás. Por esta razón, la Biblia nos manda a no hacerlo. En Efesios 5:18 dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Todos sabemos aquellos que se entregan a la borrachera, por decirlo así, no heredarán el reino de los cielos. Dice la palabra, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo nos manda a no llamar hermano a aquellos cristianos que se dan a la borrachera. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal dice, ni aun comáis. Eso está en la epístola de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Entonces, acá tenemos una historia preciosa que está en el libro de Jeremías, donde hablan acerca de los recabitas, ¿no? En el capítulo 35 dice, los recabitas fueron una familia que Dios la puso de ejemplo de fidelidad por respetar la orden ¿no? de sus antepasados, de no beber vino. Hay un pasaje que es preciso leer para poder entender bien este tema. En Jeremías 35, versículos 5 y 6, vamos a leer brevemente. Dice, puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Pero ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ¿no? Como podemos ver, estos israelitas que tomaban voto de Nazareo debían tener dominio propio para evitar caer en la tentación. Todos sabemos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá podemos ver un ejemplo de esta integridad de guardar ese voto de generación en generación. También dice no cortarse el pelo. Para los israelitas el pelo largo era símbolo de vigor y fuerza. Nosotros podemos ver, hay un pasaje bíblico que está en Segunda de Samuel. Vamos a leer la historia de Absalón, ¿no? Está en el capítulo 14 de Segunda de Samuel. Ahí vamos a leer un pasaje brevemente de Segunda de Samuel 14, versículos 25 y 26. Dice, no había, dice, en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos según el peso real. Esto es aproximadamente casi 2,5 kilos aproximadamente de peso, era el peso del cabello que se cortaba a Absalón, ¿no? Entonces, todos, acá dice la palabra que era muy alabado, dice, no había uno como la hermosura de Absalón porque era un hombre que tenía un pelo largo. Dice, los nazareos no debían cortarse el pelo durante el tiempo de su voto como un testimonio de su consagración a Dios. En Jueces, todos conocemos la historia de Sansón, ¿no? Relata la historia de Sansón, un nazareo consagrado de por vida desde su nacimiento. Cuando le fue cortado el cabello, todos sabemos que el Espíritu de Dios se apartó de él y perdió toda su fuerza. En Jueces está esta historia preciosa que por razones de tiempo no lo podemos leer detenidamente, pero sabemos que es la historia de Sansón que está en Jueces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Entonces, para nosotros el testimonio de una vida consagrada a Dios ya no es el cabello largo, es el fruto del Espíritu que manifestamos en nuestra conducta y carácter. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Eso está en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces, debemos cuidarnos del legalismo que condena al infierno a los hombres que se dejan crecer el cabello y a las mujeres que se lo corten, pues la salvación la da solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero sí debemos ser prudentes como cristianos y respetar algunas normas culturales para no ser tropiezo a los débiles en la fe. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, hay una porción que habla que debemos evitar ser piedra de tropiezo para los pequeños. También el apóstol Pablo dijo, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso al dejarse crecer el cabello. 1 Corintios 11, 14. En cuyo contexto trata un tema delicado como el que las mujeres se cubran la cabeza con un velo. Sin embargo, al comparar este pasaje con los votos de Nazareo, vemos que es pertinente para el lugar y la cultura de la iglesia de Corinto. Pues uno de los nazareos del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista y como tal tenía el cabello largo, pero no era para él deshonroso. Otra prohibición que hemos visto en estos, que habla en esta primera parte, del versículo 1 al 8, de este número 6, dice, no acercarse a un muerto. El tercer requisito consistía en que la persona que hacía voto de Nazareo no podía estar cerca de un cadáver, aún fuera de su familiar cercano. La muerte es el resultado del pecado, por lo tanto, todo lo que sea consagrado a Dios no podía estar cerca de un cadáver. Este requisito probaba la fidelidad de Nazareo, pues debía poner en primer lugar a Dios antes que a su familia. El Señor Jesús tomó esta enseñanza para retarnos a los cristianos a ser sus discípulos. Ahí el pasaje bíblico de Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tu familia se interpone en tu caminar en el Evangelio y te pide que escojas entre Cristo y ellos, si tus convicciones están firmes, siempre escogerás a Cristo. Entonces, como podemos ver, esta consagración, este voto nazareo era muy importante, pero es una santidad costosa, ¿no? Esta segunda parte de los versículos 9 al 21 dice así para poder conceptualizar y darnos cuenta que en verdad este camino de santidad, esta separación, esta abstención es muy costosa. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer del versículo 9 al 21 y después hacemos los comentarios. Si alguno muriere súbitamente junto a él, o sea, si alguien muere súbitamente junto al Nazareo, dice, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo del nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová. Un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, dice, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres, sin levadura, untada con aceite, y su ofrenda y sus libaciones.
Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre la mano del nazareo, después que fuera raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, la cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieran. Según el voto que hiciera, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces, como podemos ver, es efectivamente una santidad muy costosa por los sacrificios. Entonces, el hecho de prohibir el contacto directo con la familia de una persona en tiempo de dolor servía de testimonio a la comunidad de que la palabra de Dios siempre se debe honrar y obedecer, sea cual sea el precio en las relaciones personales. Nos recuerda a los cristianos actuales las palabras de Jesús de poner en primer lugar el reino en temas de relaciones. Este testimonio externo del Dios viviente era tan crucial que si un nazareo entraba en contacto accidentalmente con un cuerpo muerto, como dice del versículo 9 al 21, el voto se anulaba de inmediato. El proceso de renovación consistía en la presentación de un sacrificio costoso, que resaltaba la seriedad de la profanación. Un nazareo verdadero debía ser un testigo sin mancha de la presencia del Dios viviente. Los últimos versículos se concentran en el proceso correcto cuando se terminara el periodo de separación, o sea, cuando ya el nazareo cumplía su voto. Una vez más, la ceremonia pertinente daba testimonio público de la persona que hacía el voto. Dice, llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión, el tabernáculo. El sacrificio costoso, dice, ¿no? Presentará su ofrenda delante del Señor, en el 14, y la rendición total. El nazareo debe rasurarse el cabello de su cabeza consagrada. El cabello, que simbolizaba la dedicación total, debía presentarse como ofrenda al Señor. El nazareo había guardado este periodo de dedicación no como un acto de exhibicionismo o para agradar a los líderes espirituales de la comunidad, sino como una muestra de rendición total al Señor. Este compromiso se mostraba al ofrecer el cabello, o sea, la corona del voto. Era una manera simbólica de decir que este proceso completo de dedicación, separación y servicio a nazareo era una ofrenda al Señor. Por supuesto, nos podemos preguntar, ¿cómo funcionaban estos nazareos dentro de la vida de Israel? Con el voto ascendían de rango en el servicio práctico o pastoral dentro de estas comunidades. El voto daba testimonio de tres realidades espirituales tan relevantes hoy en día como cuando se dieron estas normas. Honrar a Dios, en primer lugar, negarse a sí mismo y servir a los demás. En primer lugar, los nazareos hacían el voto porque deseaban honrar a Dios. Era una declaración pública de lealtad y devoción al Señor, quien les había dado la vida y más riqueza de la que se merecían. Al coronarles tan generosamente con innumerables bendiciones, ellos acertadamente se ofrecían a sí mismos, a Él, como agradecimiento. En segundo lugar,
El voto era una oportunidad de negarse a sí mismo, afectaba a sus preferencias personales, apariencia física, convenciones familiares, valores sociales y convicciones religiosas. Durante ese periodo de separación, renunciaban conscientemente a algunas de las cosas que solían formar parte de la vida diaria. Jesús nos enseñó que negarse a uno mismo era la marca esencial del discípulo auténtico. No sabemos exactamente para qué servían los nazareos porque la mayoría de las referencias relevantes en la escritura se refieren a personajes notables, como la mujer de Manoa, ¿no? Eh, todos sabemos que la mujer de Manoa, no conocemos el nombre, pero el nombre del padre es Manoa, dedicaron a Sansón. Igual con Samuel, igual que Juan el Bautista y también el apóstol Pablo. El hecho de que estas personas eran utilizadas por Dios de distintas maneras para enriquecer la vida de otros sugiere que los nazareos no eran fanáticos religiosos, aislacionistas, raros o desechos sociales, sino personas que expresaban su rendición personal como un servicio práctico hacia los demás. La mujer de Manoa es un modelo de madre nazarea, ejemplar, un recordatorio de que quienes crían familias de forma que honran a Dios son de inestimable valor para la vida de cualquier nación. Sansón estaba destinado a ocupar un puesto importante de liderazgo, aunque no se esforzó para aceptar las renuncias que se esperaban claramente de un nazareo. Pero aún así, en su momento más bajo y de total dependencia de Dios, Él le utilizó para llevar a cabo el acto más grande posible de negación a sí mismo. Samuel también es un ejemplo más sorprendente de Nazareo que era profeta, intercesor y juez, y un ejemplo loable de persona que honraba al Dios al edificar un altar al Señor. Mientras otros adoraban a ídolos, este hombre de Dios estaba en comunión diaria con su Señor, un nazareo que servía al pueblo de Dios de todo corazón durante un periodo crucial de transición. En tiempos del Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, fue separado para el Señor desde su infancia y como nazareo devoto nunca bebió ni vino ni licor. Su ministerio profético y ungido por el Espíritu Santo sirvió para que miles de personas se arrepintieran y preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo testificaba que en el servicio a Dios a través de los siglos nadie podía igualar a este heraldo de la verdad. Era un ejemplo de perfecta humildad, un nazareo cuya dedicación al Señor trascendía cualquier otra cosa. Parece que el apóstol Pablo hizo un voto de nazareo, algo muy similar, su vida, apartado para el Evangelio de Dios. Es un modelo de servicio y sacrificio. La ofrenda que hace Pablo de su cabello en Cencrea simboliza la ofrenda de sí mismo al Señor, ilustrando la petición a los romanos acerca del sacrificio de sus cuerpos, santos y aceptables a Dios. Antes de terminar con este comentario, con este pasaje, apreciamos una seria advertencia acerca de las personas de los tiempos del Antiguo Testamento, que intentaban poner obstáculos a los nazareos. En tiempos de gran deslealtad espiritual, Dios dio a los ciudadanos del siglo VIII a.C., del Reino del Norte, modelos distintivos de rendición total al hacer que algunos de sus jóvenes fueran nazareos. Pero ciertos contemporáneos maliciosos distrajeron a estos jóvenes de su devoción e hicieron beber vino a los nazareos. Era un acto de rebelión sacrílega por el cual intentaba llevar a jóvenes de Dios hasta el nivel sórdido de su propia depravación. Aquellos que obstruyen de alguna forma el desarrollo espiritual de otros
se ponen en peligro a sí mismos, bajan el listón de la comunidad o de las iglesias y son responsables ante un Dios que ama la justicia y aborrece la iniquidad. Este pasaje lo podemos ver en el libro de Amós, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, y levantaré profetas en vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es esto cierto, hijos de Israel? Dice Jehová. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis. Por eso yo os preparé en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. O sea, acá podemos ver una advertencia muy fuerte que hace el Señor con respecto a todos los que de alguna forma pueden ser obstáculo para que el voto de los nazareos no se cumpla y pueden hacer caer. Entonces, el nazareo, ya terminando este estudio de esta primera parte, era un hombre o mujer que se consagraba a Dios por un periodo de tiempo, ¿no? Y acá podemos ver tres similitudes en estos personajes que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Sabíamos el caso del Sansón, ¿no? En Jueces 13:5 dice, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, ¿no? Acá podemos ver una coincidencia. Vamos a hacer un comentario también acerca de, en 1 Samuel, acerca de cómo Ana, la madre de Samuel, hace esta consagración, ¿no? El Cana, todos sabemos en esta historia que tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos y Ana era estéril, ¿no? Igual que la mujer de Manoa, ¿no? Su esposa era estéril. Y acá podemos ver cómo es que desde el vientre, o sea, de esa comunión íntima que tenían las madres con el Señor, hacen que hagan una consagración antes inclusive del nacimiento de estos pequeños, ¿no? Y podemos ver en la historia de Samuel como de Sansón esta similitud, que las madres eran estériles, pero cómo sería el anhelo de sus corazones de tener descendencia y que, porque antiguamente se contaba la esterilidad como una maldición, ¿no? Pero en verdad Dios a través de estas circunstancias, porque dice Dios, dice su palabra que Él es el que abre vientre, ¿no? O sea, Él es el soberano de la vida, pero acá podemos ver en esta enseñanza que tanto la esposa de Manoa, o sea, la mamá de Sansón, como Ana, la madre de Samuel, eran estériles, pero mujeres, o sea, devotas, mujeres eh, prácticamente que amaban al Señor y que dedicaron desde el vientre, ¿no? Desde el vientre a estos niños, ¿no? Y todos sabemos la historia de Sansón, que en realidad si nosotros comenzamos a describir su historia, vamos a ver que un hombre fantástico, un varón fantástico, un nazareo fantástico, porque toda la historia. Y bueno, también, como siempre he dicho, siempre los que compartimos las enseñanzas, en la Biblia está escrito lo bueno, lo malo y lo feo. Dios no hace que escondamos la parte horrible. Todos sabemos que Sansón también tuvo su falla, pero al final de cuentas él restituyó y por eso dice que al final de sus días Dios le restituyó y todos sabemos la victoria que alcanzó para Israel, destrozando al enemigo, ¿no? Y el otro caso es de Juan el Bautista, también en forma similar. Zacarías era un sacerdote y que servía una vez al año en el templo, y su esposa Elizabeth era estéril, ¿no? Y ahí Dios dice en su palabra que había una recompensa a este servicio de este hombre, porque Zacarías dice era un hombre justo y piadoso, y lo mismo que su esposa. Y Dios usa este matrimonio, ¿para qué? Para prácticamente hacer la consagración de su hijo como el anunciador
de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces podemos ver eh, eh, en esta historia de los tres la coincidencia que las madres eran estériles, pero acá podemos tomar como una referencia importante, es que eh, cómo es lo gravitante que es los padres, ¿no? En este caso, padre y madres, cómo deciden hacer esa separación y la consagración para luego inducirlos a sus hijos con sus enseñanzas, como dice la palabra, desde pequeñito cuando les enseña, instruye al niño en su camino, ¿no? Y ni aún de viejo se va a apartar. Y como estos tres personajes que hemos estudiado y que están muy resaltados en la palabra de Dios, eran nazareos, pues, consagrados desde el vientre hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, ahora nosotros los hijos de Dios somos nazareos, consagrados a Dios. El voto lo hicimos cuando entregamos nuestro corazón a Cristo. Estos nazareos mencionados, de último, debían cumplir el propósito de Dios. Así también nosotros somos llamados al propósito divino de Dios. Por lo tanto, debemos consagrarnos a Él. El nazareo ofrecía al final de su voto una ofrenda considerable: corderos, hembra y macho, y carnero y cesta de panes sin levadura. Hemos visto cómo es cuando él decidía poner fin a su voto, tenía que hacer un gran sacrificio, pero mira lo que dice la palabra. Ahora nosotros le ofrecemos a Dios nuestra vida. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, podemos ver que en este pasaje nuestra consagración al Señor es prácticamente de todo nuestro cuerpo, ¿no? Pues es una consagración que el Señor nos dice como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eh, Eso implica hacer una profesión honesta en nuestra fe, eh, hacer morir a veces los afectos naturales, las cosas que están, ¿no? Inclinados para la parte natural, ¿no? Y debemos estar orientados a lo espiritual y consagrados al servicio de Dios y deseosos de ser un ejemplo, un testimonio alrededor de todo lo que nos rodea, nuestra familia, nuestros trabajos, básicamente en la sociedad entera, donde nos corresponde estar por lo que el Señor o sea, le ha placido ponernos en el lugar. Y ahora quiero finalizar esta porción. Dice en el libro de Eclesiastés, dice en el capítulo 5, dice la insensatez de hacer votos a la ligera. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor dice no prometer que prometer y no cumplir. Así que, amados hermanos, damos gracias al Señor por esta primera parte de este precioso libro. La verdad que es un libro muy importante en la vida de todo creyente, que lo debemos guardar en nuestros corazones, porque este capítulo particularmente a mí me ha ministrado siempre y me seguirá ministrando, porque leímos este pasaje, que este compromiso que hemos hecho delante del Señor en este peregrinaje, que es para una, una vida totalmente diferente a lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos, está reservada para todos los que hemos hecho una consagración de nuestra vida al Señor. Así que vamos a terminar entonando este cántico que va a servir como referencia para hacer una renovación de nuestros votos y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser ese nazareo, quiero ser
como dice tu palabra, que debo presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que Dios los bendiga. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno que queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero